En clases anteriores hemos visto ya cómo crear una clase, cómo crear un método dentro de una clase para que realice su tarea, cómo crear objetos de tipo de esa clase y también miramos cómo declarar un método con parámetros y que éstas necesitan información adicional para poder realizar su tarea. Hoy vamos a ver lo que son las variables de instancia y los métodos set y get. El método set es para establecer valores para las variables de instancia y el método get es para obtener los valores de las variables de instancia. En los métodos de una clase podemos declarar variables. Estas variables son conocidas como variables locales. Las variables locales las declaramos dentro del método, o sea, después de abrir la llave y tienen que estar antes de cerrar la llave. Y tenemos el ejemplo que en el método mostrar mensaje está declarado una variable de tipo string que se llama nombre. Esta variable solo la podemos utilizar dentro del cuerpo del método, o sea, dentro de las llaves. Cuando el método termina de realizar su tarea, esta variable pierde su valor. Los objetos tienen atributos que llevan consigo cuando se utiliza en un programa. Estos atributos existen antes que un objeto llame al método para que realice la tarea y también existen después de que el método termina su tarea. Es la diferencia entre una variable local y un atributo. Las variables locales pierden su valor y los atributos existen antes y después de que el método complete su tarea. Por lo general, una clase está formada por uno o más métodos que manipulan los atributos que pertenecen a un objeto específico. Los atributos se representan como variables en la declaración de la clase. Estas variables son conocidas como campos y se declaran dentro de la clase, como les dije, pero fuera de los métodos. La declaramos dentro de la clase, pero fuera de los métodos. Por ejemplo, fuera del método mostrar mensaje, fuera del método calcular suma. Entonces, los atributos tienen que ir fuera de todos los métodos que pueda tener la clase. Cada objeto de una clase mantiene su propia copia de un atributo. El campo que representa a ese atributo también es conocido como variable de instancia. Cada objeto, o sea, cada instancia de la clase tiene una instancia separada de la variable en memoria. Por eso usted puede tener 2, 3, 4, 5, 6, 15 objetos de tipo de esa clase y cada uno de ellos va a mantener su valor de las variables. Vamos a realizar un ejemplo de una clase que tiene un atributo y los métodos para establecer y obtener el valor de los atributos. Vamos a abrir el editor de texto para crear la clase. Vamos a declarar la clase public class país. Aguardamos. Un país puede tener varias características. Recuerden que los atributos son características de un objeto. País puede tener la característica de tener un nombre, puede tener fronteras, tiene habitantes, tiene extensión territorial y otros más. Para el ejemplo solamente vamos a declarar un atributo que es el nombre. Las variables, los campos,
por lo general son private. El modificador de acceso es privado. Lleva un tipo de dato. En este caso, el tipo de dato es string. Y lleva el nombre que lo identifica. Nombre, país. Aquí ya tenemos declarado un atributo. Lleva el modificador de acceso, el tipo de dato y el identificador. Como les expliqué al inicio, los atributos o los campos o variables de instancia se declaran dentro de la clase, pero fuera de los métodos que se declaren en la clase. Ahora vamos a declarar el método set para poder establecer el valor de ese atributo. Vamos a declarar el método sec para establecer el nombre del país. El método sec establece el nombre del país. Este método es público, es su modificador de acceso public, es void, y el nombre por convención se empieza con C y va seguido del nombre del atributo, sería nombre país. Abrimos y cerramos paréntesis porque es método, abrimos y cerramos llave. Usted este método lo puede llamar como guste, pues le digo, por convención se empieza con sec y seguido del nombre de la variable. Más adelante ustedes van a utilizar un entorno de desarrollo donde se van a generar automáticamente y ya les va a aparecer exactamente así como yo se los tengo declarado, utilizando el sec. El método sec siempre va a ser void. El método sec también, otra característica es que lleva un parámetro. Siempre va a llevar un parámetro del tipo del atributo. El atributo que tenemos es string, entonces el parámetro es de tipo string y tiene un identificador. Vamos a llamar nombre P. Diferente al nombre de la variable de instancia. La tarea del método sec será asignarle a la variable de instancia nombre país, le va a asignar el valor que reciba el parámetro. Nombre P. Terminamos con punto y coma. Entonces aquí se va a almacenar el nombre del país en esta instrucción. Y aquí finaliza el método sec. Ahora vamos a declarar el método para obtener el valor de la variable de instancia. Este método también, el modificador de acceso es público. El método para obtener el valor siempre lleva un tipo de dato de retorno que será del mismo tipo de la variable de instancia. Sería string, public string. Si tuviéramos una variable de tipo entero, pues sería public int, o si fuera double, public double, dependiendo de cuál sea el tipo de dato de la variable de instancia. Entonces, public string, por convención también se inicia con get, seguido del nombre de la variable. Sería nombre país.
Abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llave. El método get siempre va a retornar un valor. Lleva un tipo de datos, entonces forzosamente le pedirá que retorne. Return y va a retornar el nombre de país, o sea, la variable de instancia. Terminamos con punto y coma. Esa sería la tarea del método get, devolver o retornar el valor que se obtenga de la variable de instancia. Con el método get obtenemos el nombre del país, en este ejemplo. Ya tenemos los métodos get y método set para obtener y establecer el valor de los campos o variables de instancia. Les digo, cada instancia, o sea, cada objeto que creamos de la clase de país, mantiene una copia de cada variable de instancia. Si tuviéramos más variables de instancia, entonces mantendría una copia de cada una de ellas. Entonces, si creamos 3 objetos de tipo país, cada uno de ellos va a mantener la copia del nombre del país. Una ventaja de utilizar variables de instancia es que todos los métodos que nosotros declaremos en la clase va a poder manipular el valor de cualquier variable de instancia que tengamos. Las variables de instancia son privadas, por lo tanto, solo en esta clase las podemos utilizar. Si ya declaramos, creamos otra clase, no vamos a poder acceder a todos los miembros de la clase que nosotros declaremos como private. Por eso declaramos los métodos get y set como públicos para poder acceder a las variables de instancia y poder manipular los valores a través de estos métodos. De aquí finaliza el método get nombre país. Ahora vamos a declarar un método para imprimir en pantalla el nombre del país. Este es public, este es void. Lo vamos a llamar mostrar mensaje. Abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llave. System.out.print, no utilizar con formato siempre. Hemos estado utilizando el del país, va a ir mi país. Se llama. Iría el porcentaje S, que es el especificador de formato para los tipos de datos cadena. Damos un salto de línea. Ahora vamos a invocar el método con el cual obtenemos el nombre del país. Y va a ser recibido por porcentaje S. El método con el cual obtenemos el nombre de la variable es el método get. Por lo tanto, aquí invocamos el método get nombre país.
No se les olvide los paréntesis porque es un método. Entonces aquí finalizaría el método mostrar mensaje. Y aquí tenemos ya la clase con su atributo y los métodos para establecer el valor de ese atributo y para obtener el valor del atributo o variable de instancia. Si tuviéramos otra variable de instancia, entonces iría otro método sec y otro método get. O sea, definimos un método get y un método sec para cada una de ellas. Como les dije anteriormente, la mayoría de las declaraciones de variables de instancia van precedidas por el modificador de acceso private. Al igual que public, private también es un modificador de acceso. Y hay otros modificadores de acceso que van a ver más adelante. La diferencia es que todos los miembros private que nosotros declaremos en una clase no van a estar accesibles desde otra clase. Solamente las vamos a poder utilizar en la clase que se declara, mientras que los miembros que declaremos como public vamos a poder acceder desde otras clases. Y recuerden que las variables locales solamente se reconocen en el método donde se han declarado. Cuando se declara una variable como privada, a esto se le conoce ocultamiento de datos. Entonces, cuando un programa crea instancias de un objeto de esa clase, por ejemplo aquí el nombre del país, esta se encapsula, o sea, se oculta en el objeto y está accesible para los métodos de la clase de ese objeto. Entonces, con los métodos sec y get, nosotros manipulamos, o sea, se manipulan las variables de instancia. En este caso, solamente tenemos el nombre del país. El encabezado del método set siempre será public void, empieza con sec seguido del nombre de la variable de instancia. Siempre va a llevar un parámetro del tipo de la variable de instancia. Siempre será void, o sea, no va a tener un valor de retorno. Y el método get siempre va a retornar un valor, siempre lleva un tipo de dato de acuerdo al de la variable de instancia. No lleva parámetros y no se les olvide el return porque siempre va a retornar un valor. Vamos a hacer la clase de prueba para ver la funcionalidad de la clase país. Vamos a crear la clase public class prueba país. La guardamos. Declaramos el método main. Vamos a leer desde el teclado, importamos la clase scanner. Java.util.scanner. Creamos el objeto de tipo scanner para poder leer. Scanner, leer, igual a new scanner system.in. Vamos a crear ahora el objeto que hace referencia a país, o sea, de tipo país. País 1,
igual a new país. Invocamos el constructor de la clase. Ya tenemos el objeto de tipo país. Vamos a imprimir una línea en blanco. Dice en punto print ln. Vamos a imprimir el valor inicial que tiene la variable de instancia, o sea, el nombre del país. System.out.print el nombre inicial de país es, está viendo lo que vamos a imprimir, diría porcentaje S. Luego invocamos el método getNombrePaís utilizando el objeto país1. De país1 punto nos vamos a país y copiamos el nombre del método getNombrePaís para evitar errores de sintaxis. Cerramos, voy a cerrar los paréntesis, termino con punto y coma. Con esta instrucción vamos a obtener el valor inicial que tiene el nombre del país. Ahora le vamos a pedir al usuario que ingrese el nombre del país. System.out.print Estamos en la instrucción, escriba el nombre del país. Ahora vamos a leer, permitir que el usuario ingrese el nombre del país. Te vamos a declarar una variable de tipo string y lo vamos a llamar non, vamos a dejar país. Esto le asignamos leer punto next line. Recuerden, para leer datos de tipo string se utiliza este método next line. Terminamos con punto y coma. Una vez leído, vamos a invocar el método set para establecer el valor que el usuario ha ingresado. Sería país 1 punto set nombre país. Entonces, el argumento para el parámetro del método set sería non-país, que es el valor que le estaríamos pasando para establecer el valor del nombre del país. Entonces diría non-país, que es la variable que guarda el nombre del país. Ahí tenemos establecido ya el nombre del país, obtenemos el valor inicial, luego establecemos el nombre. Vamos a imprimir una línea en blanco. Y ahora vamos a invocar el método mostrar mensaje para que nos muestre la tarea que ha realizado. Sería país1 punto
mostrar mensaje. Y aquí ya tenemos terminado la clase prueba. Vamos a guardar todos los cambios que le hicimos. Vamos a compilar y ejecutar. Abrimos el símbolo del sistema. Accedemos a la ruta del archivo. Compilamos la clase prueba país. Esperamos que compile. No hay ningún error, podemos ejecutarla. Java prueba país. Nos va a mostrar primero el nombre inicial que tiene la variable nombre país. El nombre inicial de país es null, ya vamos a ver por qué. Y nos da la indicación de que se debe escribir el nombre del país. Vamos a escribir Honduras. En este momento se va a invocar el método setNombrePaís para establecer el nuevo valor o el valor que se le va a dar a la variable de instancia nombre país. Se establece y luego ese valor Honduras es pasado al método mostrar mensaje en la llamada que se le hace. Completa la tarea, realiza la tarea y nos muestra el resultado de su tarea, que dice, mi país se llama Honduras. Aquí tenemos un ejemplo de cómo manipular las variables de instancia. Podemos manipular los valores que se le asignan o se establece utilizando el método set y también podemos obtener el valor que se le ha dado utilizando el método get. Entonces utilizamos estos métodos cuando vamos a establecer u obtener el valor de la variable de instancia. Los campos privados en una clase, como es el ejemplo de nombre país, pueden manipularse solamente por los miembros públicos de la clase. Aquí los podemos manipular con los miembros públicos, que sería el método sec y el método get. Es cuando un cliente de un objeto, o sea, cualquier clase que se llame a los métodos del objeto, ellos se encargan de llamar a los métodos públicos, porque son a los que tienen acceso, para poder manipular los campos privados de la clase correspondiente. En este ejemplo, las instrucciones que declaramos en el método main invocan el método get y el método sec para poder manipular y también el método mostrar mensaje en un objeto de tipo país. Entonces, utilizamos este objeto para poder invocar o hacerle el llamado a los métodos públicos de la clase país y poder manipular la variable de instancia. Entonces vamos a recalcar que a veces, por lo general, las clases proporcionan estos métodos públicos para permitir a los clientes de la clase establecer con el método sec, o sea, asignamos valores, establecemos o asignamos valores, y con el método get obtenemos los variables
los valores de las variables de instancia que son privadas. Les mencioné anteriormente que por convención iniciábamos el método para establecer concept y el método para obtener el valor con el nombre de get. Esto es una convención, no necesariamente tienen que empezar así, pero lo hacemos porque esta nomenclatura es recomendada en Java, ya que algunos entornos de desarrollo que ustedes van a utilizar después utilizan esta nomenclatura y ya se van a ir familiarizando. Entonces nos vamos a acostumbrar a que cuando vayamos a ocupar un método para establecer el valor de la variable de instancia, la vamos a empezar con sec seguido del nombre de la variable, y cuando necesitemos declarar un método para obtener el valor de estas variables, lo vamos a empezar con get. Entonces, con el método sec establecemos el valor para la variable de instancia y con el método get obtenemos ese valor. Vamos a repasar un poco los tipos de datos que hay en Java. Recordemos que en Java los tipos de datos se dividen en dos categorías. Tenemos a la categoría de los tipos primitivos y la categoría de tipos por referencia. Algunas veces los podemos encontrar como tipos no primitivos. En la categoría de tipos primitivos encontramos a los tipos de dato booleano, a los bytes, a los char, short, int, long, float y double. Los tipos no primitivos, como les mencioné, son los tipos por referencia, por lo cual las clases que especifican los tipos de objetos son tipos por referencia. Los objetos que creamos para poder leer los datos en la ventana de comando es un tipo no primitivo, un tipo por referencia, que hace referencia a una clase que ya existe. El objeto que acabamos de crear hace referencia a país, entonces ese es un tipo de dato no primitivo o por referencia, como le gusten llamar. Cada tipo de dato tiene su valor predeterminado de inicialización. Una variable de tipo primitivo puede almacenar solo un valor de su tipo declarado a la vez. Por ejemplo, tenemos una variable de tipo entero llamada número, solamente almacena un valor. Y cuando se asigna otro valor a esa variable, entonces sustituye su valor inicial. Por ejemplo, tenemos suma. Cada una de estas variables se inicializa de manera predeterminada. Las variables byte, char, short, int, long, float y double se inicializan con 0. Ese es su valor inicial predeterminado. Las variables de tipo booleano, su valor predeterminado para iniciar es de false. Y se puede especificar valores iniciales para las variables de tipo primitivo. Al momento que nosotros las declaramos, le podemos asignar un valor inicial. Por ejemplo, tenemos la variable suma. Podemos decir que suma se inicialice en 0. Ahí le estamos dando un valor inicial, o si usted quiere que la variable, digamos, número, tenga un valor inicial de 25, también lo puede hacer. Pero el predeterminado para estos tipos de datos es 0. Y tenemos que las variables locales no se inicializan de manera predeterminada, ¿verdad? Con ellas tienen su excepción. Cuando se utilizan variables de tipo por referencia para almacenar la ubicación de los objetos en la memoria de la computadora, se dice que esta variable hace referencia a un objeto en el programa. Cada uno de estos objetos que hace referencia pueden contener muchas variables de instancia y métodos. Más adelante vamos a hacer un ejemplo donde hay clases con varias variables de instancia. Las variables de instancia
de tipo las variables de instancia de tipo por referencia se inicializan de manera predeterminada con el valor null. Esta es una palabra reservada que representa a nada, es algo que no tiene valor. Como lo hicimos en el ejemplo, obtuvimos el valor inicial del nombre del país y nos imprimió null. Ahí con eso comprobamos su valor inicial. Es obligatorio que una referencia a un objeto invoque a los métodos de un objeto. Entonces tengan presente los valores predeterminados para iniciar las variables de instancia, sea de tipo primitivo y los de tipo no primitivo o por referencia.